no es ni mucho menos un compromiso nuevo, es un compromiso ya de muchos años de esta televisión. Siempre hemos tenido conexiones con canarios fuera del archipiélago. Hemos puesto en valor su trabajo, su tesón, sus actividades, la de los hogares, casas, fundaciones de Canarias, pero también la de isleños que tienen una vida fuera y que es una vida que merece ser compartida también por los medios de Canarias. Recordarán ustedes que, por ejemplo, también hace ya 2 años íbamos a Venezuela con Mírame Televisión y bueno, ese compromiso queremos darle un formato para que tengan un punto de referencia aquí en Mírame Televisión Canarias cada semana en este programa. Y he querido personalmente que la persona que hoy viniera como primer invitado a esta sección, un poco para apadrinarla también, me lo van a permitir, la que yo estoy convencido que es la persona que más sabe de los canarios en el exterior, y no lo digo yo, lo dice cualquiera que haya estado en contacto con los canarios en el exterior. Todo el mundo tiene un nombre y un apellido de referencia de alguien que los conoce bien, que trabajó muchos años en ese área, que ya hace otros tantos años que no trabaja, pero que ha seguido siempre muy pendiente de todos los isleños fuera de las islas. Él es Efraín Medina. Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este honor que acepto humildemente y que de verdad que muy agradecido, mucha gratitud. Gracias. Efraín, tú empezaste a tener, bueno, para empezar, tú eres de La Gomera, sí. Emigraste a Venezuela, viviste muchos años en Venezuela, regresaste a Canarias y este trabajo de conocer a tantos canarios en el exterior comenzó cuando asumiste la responsabilidad, ¿no?, de ser viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Sí, exactamente. Bueno, fue una apuesta que en aquel entonces hicieron por mí para también darle voz a los canarios, y entendió mi formación política que podía llevar ese trabajo adelante, y bueno, trabajamos muchísimo, se hicieron muchas cosas, creo que fue un antes y un después. Estas casas canarias pasaron a tener también una labor social, porque los canarios que estaban en los centros era un porcentaje muy pequeño, y a través de esos centros canarios pudimos llegar a todos los canarios que estaban necesitando en aquel momento y en aquellas crisis que pasamos. Y para mí fue un enorme honor poder haber estado pues esos años representando a las Canarias del exterior, porque lo dice el Estatuto de Autonomía de Canarias. Canarias termina allí donde hay un canario y que realmente tenga esa nostalgia por su tierra. ¿Cuántos años estuviste al frente de esa Pues responsabilidad? estuve 8 años. 8 años, bueno, te dio tiempo a recorrer mucho y a hacer mucho, porque yo, por ejemplo, en los recorridos por algunos sitios, sobre todo, por ejemplo, en Venezuela, muchos me hablaban de ti. Bueno, pues este proyecto lo sacamos adelante con Efraín Medina. Esto se hizo gracias a que Efraín Medina nos aceptó tal proyecto. Claro, todo el mundo lo personaliza en Efraín Medina. Sí, al final se sigue unos procedimientos, lógicamente, que están legislados y demás, pero todo el mundo tiene tu nombre y tu apellido en la boca. Eso tiene también que ser gratificante para Bueno, ti. yo quiero decir que yo le agradezco mucho a un equipo de hombres y mujeres, tanto aquí, en el Gobierno de Canarias, como también en el exterior, que creyeron en el proyecto, que creyeron que se podía seguir trabajando y haciendo cosas, que creyeron que Canarias no terminaba aquí. Aquellos canarios que en la época, en 1940, 45, 50, no nos olvidemos que aquí dejaron una cama en un hospital. No nos olvidemos que aquí dejaron un pupitre, que se fueron porque aquí no cabíamos todos. Y que creo que las nuevas generaciones tienen que tener esa memoria histórica de saber todo lo que se trabajó, lo que se hizo desde las Canarias en el exterior. Y si esta tierra tiene el progreso que tiene, antes de que viniese el turismo aquí, ya venían las remesas. Esas remesas de que ahora no suenan tan lejanas, pues venían las remesas, y con eso se construyeron muchos edificios en Santa Cruz, en Ico de los Vinos, en El Tanque, en el sur de la isla. Y gracias al trabajo en el exterior y a países como Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, México, pudimos nosotros también hoy desarrollar esta tierra. Así que tenemos que estar siempre eternamente agradecidos. ¿De qué te quedas tú, Efraín, de toda aquella época? Porque ese también era una labor que te permitió viajar, conocerlos en primera persona. Tú ya conocías muy bien Venezuela, pero imagino que pudiste estar en otros puntos con otros canarios, conocerlos un poco mejor, entenderlos mejor. ¿Con qué te quedas de todo aquello? Con todo el aprendizaje. Yo aprendía, en cada viaje que hacía aprendía. Cuando
me quedo, pues ahora mismo me viene una anécdota de dos hermanos canarios en Cuba que tenían 30 años viviendo prácticamente en dos provincias limítrofes y que tenían 30 años sin haberse visto y que gracias al gobierno de Canarias se pudieron dar un abrazo. Eso para mí fue muy emocionante. Esa palabra que ahora está tan de moda, la resiliencia, pues cuánta resiliencia no tienen los canarios en el exterior. Desde luego me quedo con ese sacrificio, con ese donaire, con ese empuje y con llevar a los canarios tan dentro. Date cuenta que habían programas de televisión como Tajaraste, de la primera cadena de televisión española, donde ellos se levantaban a las 3 de la mañana para poder ver los bailes y para poder aprender a bailar. Desde luego se merecen un enorme cariño y un enorme abrazo todos. Gracias a ellos tenemos aquí mucho. Y yo particularmente, José, si me permites, también quiero agradecerte lo que estás haciendo en redes sociales, levantando la voz, porque ahora no mucha gente levanta la voz en el exterior porque parece que sonase mal que ahora con la que está cayendo aquí defendamos a los canarios que están en el exterior. Y yo te agradezco que lo sigas haciendo porque realmente son canarios de esencia pura. Sí, la verdad es que cuando uno los conoce, al final no sé qué es lo que tiene, que te ganan un poco el corazón y que son gente, yo siempre lo explico de esta manera, que a pesar de vivir tan lejos, de mente y de corazón a veces están más en Canarias que nosotros mismos y siguen todos los días la actualidad de Canarias, los medios de comunicación de Canarias. Esa gente, cómo no estar con ellos, cómo no cuando viven en realidades casi siempre, en la mayoría de los casos, mucho más complicadas, sobre todo en toda Latinoamérica, más complicada que la que nosotros, cómo no insistir en que las administraciones públicas isleñas estén a la altura de darles respuestas a esa gente. Yo en eso, Efraín, desde que fui la primera vez a Venezuela, me hice un firme convencido y en eso estoy muy contento y desde luego los primeros que pusieron la luz en mucho de esto fueron gente como tú. Efraín, no solamente porque a veces no vamos a caer en los estereotipos de Venezuela, de Argentina, Uruguay, también hay casas de Canarias en toda la península, en muchas ciudades de la península, tenemos muchos isleños también que aunque no están organizados en Casa de Canarias, hacen una labor por las islas espectacular, profesionales, estudiantes, médicos, arquitectos, por todo el mundo, que son auténticos embajadores de Canarias fuera. Por supuesto. Por ejemplo, ahora que estás hablando de eso, me llega a la mente Berlín, cuando se hizo el homenaje a los canarios represaliados en Mauthausen, que estuvieron en los campos de concentración. En aquel entonces hubo una magnífica charla de Jerónimo Saavedra que fue fantástico, desde luego, y que también trabajan en la cultura y son embajadores de esta tierra. No hay un embajador, no hay una campaña turística más grande en el exterior que los canarios, los isleños, todavía se me queda el decir isleños, que viven fuera porque son verdaderos y auténticos embajadores. Y eso tenemos que potenciarlo. Y yo creo que eso es un valor que tenemos en ALCE, que tenemos que darnos cuenta de que las personas cuando están trabajando fuera se convierten en embajadores de esta tierra. No, y además que luego lo que hay en muchas zonas del mundo, en algunas más que en otras, pero en algunas con muchísima fuerza, es que la marca, la huella de Canarias ha conseguido ser tan fuerte y sigue siéndola, que hay que seguir trabajando en mantenerla, porque eso al final es positivo para el archipiélago, que muchas veces estamos en el mapa gracias a lo que todos esos canarios fuera han hecho y siguen haciendo. Yo recuerdo cuando la crisis del 2000, yo es que viví muchas crisis estando en el gobierno, pero viví la del 2001 y siempre me llega a la mente Adán Martín, que yo le decía, mira, pero es que para ejecutar este presupuesto es mejor que me ceses, porque no puede ser que yo vaya a ganar casi lo mismo que el mínimo presupuesto que tenía, y yo para trabajar los canarios en el exterior necesitamos este presupuesto. Y me acuerdo que la secretaria general me dijo, te va a cesar porque tú no puedes entrar de esa manera al Consejo de Gobierno. Pero yo entré porque era la petición que tenía y a raíz de ahí creo que se pudieron hacer muchas cosas. Recuerdo funcionarios y funcionarias, la entrega tan grande que tenían. Los recuerdo viajando con neveras llenas de insulina
entre las piernas 9, 10 y 11 horas. O sea, ellos trabajaban muchísimo para llegar a toda la gente que estaba en el exterior. Los conocíamos por nombre. Y sobre todo en Cuba nos pasaba algo muy extraño y muy triste, porque los canarios nativos iban disminuyendo, y cada vez que iban disminuyendo, ya como los conocíamos por nombres y apellidos, nos dolía muchísimo y decíamos, ay, pues se han muerto 27, se han muerto 31, son muy longevos. Y entonces, desde luego, ese abrazo, esas ganas de volverlos a ver el próximo año nos hacía sentir muy felices y con muchas ganas de trabajar muy rápido también. Bueno, voy a aprovechar para hablar contigo de algún temita más, aunque luego seguiremos hablando de temas de Canarias en el exterior. Quiero saber cómo estás, porque antes estábamos en publicidad, cuando se sentaba aquí Efraín Medina, le decía yo, te tengo que decir una cosa. A lo mejor esto no le va a gustar que se lo diga aquí en público, yo creo que a Efraín le da igual. Pero los que antes gobernaban y ahora no gobiernan, desde que no gobiernan tienen una cara de más salud, más saludable, increíble. O sea, recupera uno un poco la vida, ¿no? Cuando sale de esas responsabilidades como las que tú has tenido prácticamente en los últimos 15, 20 años de tu vida. Sí, claro. Yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche y a las 6:30 de la mañana pues tenía que estar levantándome, porque la persona, el compañero que trabajaba conmigo, que estaba pues cerca de mí, que me ayudaban todo, me venía a buscar a mi casa. Entonces, a veces llevaba el coche yo y a veces él. Bueno, a mí me pasó una anécdota muy graciosa. Le dije a mi hermana cuando terminó todo esto, digo, ay, esa gatita, qué linda. Y me dijo, esa gatita siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que yo le daba de comer. Pues llegaba tan tarde y me levantaba tan temprano que desde luego, y yo creo que todos le ponemos mucha pasión, pero en el caso mío particular, yo soy una persona que quizás me guste controlar todo, entonces saber cómo va todo, y eso al final te agota. Bueno, sí, estoy mucho más tranquilo, sin duda alguna, mucho más feliz. He aprendido yo creo que todo en la vida te va llegando cuando te tiene que llegar, ni más ni menos. Yo también sufrí una operación quirúrgica de la que afortunadamente estoy perfecto, pero puedo hacer ejercicio, puedo hacer deporte, puedo ir en centro de entrenamiento, puedo cocinar, puedo respirar, puedo ver el mar. O sea, hay cosas que antes, con la rapidez, pues están ahí y no te das cuenta de que están. Entonces sí, ahora lo que necesitamos es tiempo. Y bueno, desde luego es una gran responsabilidad el estar gobernando, el estar administrando lo que es de todos, porque tienes que hacerlo con un criterio de objetividad, con un principio de igualdad, y desde luego eso es muy estresante. Luego, en tu caso, cuando uno está en la oposición, en el caso del Cabildo de Tenerife, bueno, eso también hay que trabajar, hay que fiscalizar, hay que leer muchos documentos, reuniones, estar encima, más tu trabajo, porque tú hay que decir que regresaste a tu trabajo en Candelaria. Sí, afortunadamente sí, yo tengo mi puesto de trabajo en Candelaria y fue un reencuentro con viejos, bueno, yo nunca me había ido evidentemente porque eran mis viejos compañeros y compañeras de trabajo, y que ahora pues también lo rescatas, y yo creo que eso es una bendición, el poder llegar nuevamente de donde te tuviste que ir. Yo siempre supe que era de manera momentánea y de que nada es eterno, y la política tampoco lo es. Yo se lo digo a todos los que están ahora en política, que el mantra cuando tú te sientas en la silla, es decir, me estoy sentando en una silla que no es mía. En cualquier momento dejo de sentarme, para evitarte gastarte dinero en psicólogos, en psicoanalistas y en cosas de esas, que desde luego creo que es una cuestión muy lógica. Y ahora en la oposición sí, tienes que leerte los decretos, tienes que leerte todo, pero también tienes que colaborar y tienes que dialogar. Y yo creo que lo mejor, estoy seguro que con el diálogo se consigue lo mejor para esta isla. Y en esta situación hay que dialogar todavía más y buscar más consenso. Cuando decías esto del sillón, claro, yo creo que hay muchos, Efraín, que ese sillón uno se tiene que sentar diciendo, bueno, esto no va a ser para toda la vida, pero yo creo que desde que se llevan ese sillón sentado a lo mejor una semana, hay como una nube que a muchos se les pasa por delante, que les nubla y que ya se creen que se van a quedar ahí toda la vida. Pero sobre todo lo importante es que hayas tenido un trabajo anterior, una vida anterior, claro, a la que poder regresar y no depender de eso. El problema viene con la gente que solo vive de eso, que no tiene nada más que eso, que lógicamente quedarse sin un cargo público es un drama absoluto. Yo afortunadamente mi regreso, como te estoy diciendo, al Ayuntamiento de Candelaria, y tengo que decirlo porque ya también cuando las cosas suceden tienes que contarlas. Fue un encuentro, como te digo, y el trato ha sido
excelente, ha sido un trato, independientemente que vengo de una formación política distinta a la que está gobernando en el Ayuntamiento de Candelaria, pero tanto ellos como yo hemos sabido diferenciar que yo como técnico del Ayuntamiento de Candelaria me debo a las personas que realmente el pueblo con sus votos ha querido que estén ahí. Y para mí eso lleva un respeto inmenso. Y desde luego también, como te decía anteriormente, por los compañeros y compañeras, pues esos desayunos y ese café que te tomas en la mañana, pues son bendiciones y son gratificantes. Efraín, yo no sé si lo que vas a contar ahora ya lo habías contado en algún sitio, lo que te voy a preguntar. A ver, tu pregunta. ¿Del proyecto futuro? Hay varias cosas. Bueno, pues entonces siempre, te voy a preguntar por todas. Siempre estoy en un proyecto. Bueno, pero sí que hay un proyecto de futuro, tanto en cuanto la gente lo va a ver en un futuro muy próximo, pero de presente para ti, porque estás trabajando mucho en él, que a ti te mantiene muy ilusionado y que yo creo que va a dar mucho que hablar. ¿Qué podemos contar de ese proyecto? Bueno, pues sí lo podemos contar durante el confinamiento. Pues en estas conversaciones se reunieron varios músicos importantes y entonces empezamos a hablar y empezamos a buscarle el ADN de estos bares de Camagüey, de La Guaira, de Cádiz, de La Laguna. Y entonces hicimos un pequeño repertorio de esas canciones que pinchaba un peso cubano o un bolívar o 25 o 5 duros y la rocola te empezaba a cantar esas canciones y nos dimos cuenta de que ninguna pandemia ni ningún confinamiento pueden con ellas, son eternas. Entonces vamos a hacer un homenaje a esas canciones, a esos cantantes, a Bienvenido Granda, a Chelo Silva, a Rolando La Serie, y bueno, pues me han pedido que si puedo poner mi voz, y yo, como ya lo había hecho, y como creo que todo hay que normalizarlo, y hay que buscar situaciones normales en la vida, yo me he atrevido a hacerlo, ya está todo trabajándose. Sergio Nieve, el director musical, está en los arreglos musicales. Juan Carlos Arma está en la parte artística, en la dirección artística. Daniel Pajes está con los diseños y con el grafismo. Y yo creo que sí va a dar mucho que hablar porque hay muchos profesionales que se han sumado para poder hacer esta delicia. Yo creo que va a ser una delicia. El que va a desafinar soy yo, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Tienes ahí un pedazo de equipo. Entiendo que esto luego va a haber un momento en el que podamos ir a ver el concierto de Efraín Medina. Sí, yo, bueno, mañana tengo una conversación que yo espero que se dé. Ya te digo, pues son 11 músicos, 2 coristas, una pareja de baile. Y es algo muy serio, muy... te tiene que gustar mucho el bolero y te tiene que buscar mucho la bohemia, te tiene que gustar... Como te digo, el ADN de esas barras de un bar de Camagüey, pues ahí te vamos a trasladar con la imagen, con la visual, con la voz, con el baile que es una pareja, porque es una cosa muy, muy, muy minimalista para que tú realmente disfrutes de esa pequeña hora. Es una hora, no es más, pero que está muy bien. ¿Qué disfrutarían de esa hora, que yo estoy deseando disfrutarla también, de esas canciones en la voz de Efraín Medina, todos esos canarios que tanto lo echan de menos en varios países del mundo, insisto, por toda la época larga e intensa que le conocieron? Estoy convencido que una de esas Canarias que está deseando ver esa hora de actuación de Efraín Medina, a lo mejor podemos poner sobre la mesa la gira internacional. No, ya tanto no. Pues ya te digo que en muchos sitios con canarios a lo mejor te sorprendías de cómo podías llenar algún que otro teatro. Esos canarios como Inmaculada Cedrés, presidenta de la Sociedad Islas Canarias de Uruguay, de Montevideo. Inma Cedrés, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes, un placer verte a ti, José, y sobre todo al amigo Efraín, que hace tanto que no nos vemos. ¡Qué alegría, Efra! Ya le hice un concierto, ella te puede decir que allí una vez hicimos un concierto, ¿o no? Totalmente, sí señor, sí señor. Lamentablemente me cuelgo un poquito tarde porque no tenía las 4 horas de diferencia, me mantenía con las 3. Pero sí, claro que sí, hemos hecho tantas cosas contigo, Efraín. Tantas cosas lindas, increíbles por la cultura, por la parte social de nuestra gente. Trabajo maravilloso. ¿Qué recuerdas, Inma, de esa etapa de Efraín Medina
trabajando codo con ustedes, con todos los centros canarios en el caso de Uruguay? Bueno, a ver, para mí el periodo de Efraín Medina fue, diría, el mejor en años. Yo llevo en la institución desde que era pequeñita que llegué a Uruguay. Y realmente observaba con mucha atención todos los políticos que tocaban venir, con diferentes rangos, y no les veía contenido. O sea, simplemente se limitaban a dar determinadas colaboraciones y luego desaparecían y no había control, no había nada. Entonces, la verdad, yo además en esa época militaba por uno de los grandes partidos estatales españoles en Uruguay, y cuando viene este señor, don Efraín Medina, primero como director, yo mantenía esa distancia, esa desconfianza del político que viene a decirnos unas palabras lindas y a dejar algo de dinero. Y me encontré con una persona realmente trabajadora, que venía a lo suyo, no venía a hacer turismo, sino que venía a buscar las necesidades, a hurgar en lo que hacía falta y sobre todo a controlar en qué se iban los dineros que se mandaban. Me pareció maravilloso, me deslumbré, me cambió totalmente la idea que uno tenía de aquellos políticos, y fue como, casi te diría, una mosca blanca. Tuvimos otros buenos. Después él fue viceconsejero y también siguió trabajando en la misma, siempre en el mismo sentido, con la misma humildad, con la misma cercanía. Efraín, cuando venía por Uruguay, tenía esa cualidad, ese calor humano que reconocía a todos los canarios mayores y les llamaba por su nombre, cosa que a ellos les fascinaba y que para mí era un gesto increíble, de recordar los nombres y de sentirlos cercanos. O sea, realmente un trabajo intachable, y creo que difícil de superar. Tengo que decir que después de haber padecido varias desilusiones, muchas desilusiones, muchas, y ya no hablamos de partido político, hablamos de personas en cargos políticos, tuvimos algunos otros que lo hicieron bien. No sé si con esa remangada de Efraín, de estar en el día a día, en la cosa chiquita y en la grande, en el detalle, que es muy característico de él, y yo que a veces sigo, a veces no, yo sigo las noticias de Canarias, he visto el trabajo que Efraín hace con la gente del arte, con la gente de artesanía, con la gente. Él se va al pueblo y saca lo mejor y trata de ayudar a esa gente. No es el discurso, él está ahí poniéndole ganas. Y él hace pila que no hablo con él, pero yo... Te corto un poco porque te conozco un poco, y si te dejo, madre mía. Efraín, dile algo a Inma, que nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, no, yo con ella también tuve algunos debates. Inma llegó y desde luego una vez se compró una casa al lado y digo, bueno, Inma, esta casa es para ensayos y tal, y de repente me dice, ay, te tengo que contar algo en el aeropuerto. Digo, cuéntame. Es que la casa la convertí en una casa de acogida. Digo, ay, por favor, no me digas eso, Inma. Bueno, Inma también ha sido una gran luchadora. Cada vez que veo el premio Canaria, siempre me acuerdo de Inmaculada. Digo, esta mujer se merecería un premio Canaria. Y lo digo de verdad porque ha sido una mujer trabajadora, que un centro donde se iba a bailar lo convirtió en un centro de día, en un auténtico centro donde iban los canarios más necesitados, lo que antes era un club elitista. Y eso ha quedado ahí, y eso te lo agradeceré toda la vida, mi querida compañera y amiga Inmaculada. Totalmente. Bueno. Y yo a ti, Efra. Realmente ha sido un grande, y bueno, aprendimos contigo, aprendimos que el trabajo en equipo, que nos enseñaba siempre, es el que resulta, no el trabajo personal, sino formar un buen equipo para salir adelante. Y en tiempos como los que estamos viviendo de pandemia, y en las circunstancias políticas de lo que nos toca vivir, te diré que se te extraña horrores. A ti y a algún otro compañero que ha seguido más tarde en la saga, en el cargo, se les extraña. Necesitamos la cercanía que no tenemos con la administración. Se extraña la parte humana. Más que lo económico, que sabemos que son tiempos difíciles y diferentes, extrañamos la parte humana. Inma, muchísimas gracias por haber entrado hoy con nosotros desde Montevideo, desde la Sociedad de Islas Canarias de Montevideo, en Uruguay. Un beso enorme. Gracias. Un abrazo enorme a los dos. A ti también, José, te quiero muchísimo, y a ver cuándo estamos en contacto, que te quiero acá en Uruguay, para que conozcas conozcas pisando suelo, porque lo que contamos es una cosa, luego las realidades
Estoy en ello. Quiero que pise suelo y no... Estoy en ello. Un beso, estoy en ello. Efraín sabe que a mí me gusta pisar suelo hasta el punto que a veces el propio Efraín, con la carretera que tiene, me dice, pero no vayas ahora a ese sitio, que ahora no es el momento, pero un poco a mí me va la marcha, Efraín. Yo sé, que además estás comprometido y eso se nota, y entonces claro, cuando una persona está comprometida, salta, brinca, como dicen en Uruguay, brincas carretas y carretones hasta llegar a tu destino final. Pero yo sí creo que cuando conozcas esta realidad, a mí me pasa eso, lo que estaba diciendo ella. Inma cuando venía, se queda en mi casa, porque al final tienes esa relación humana estrecha. Y desde luego, bueno, ¿qué te puedo decir yo del exterior? Porque me he emocionado. La verdad que no me esperaba esta llamada. Yo con Inma siempre hablo, nos mensajeamos. Y de verdad que no sé qué decirte, lo agradezco mucho. Queríamos inaugurar hoy de esta manera esta sección de Canarias en el exterior. Creíamos que vamos a ir en cada sección hablando con muchísima gente, con muchos canarios en el exterior, por supuesto de todas las formaciones políticas, pero hay un consenso, y yo soy el primero que lo defiende, que Efraín Medina es una persona que marcó un antes y un después en la acción exterior de Canarias. Eso está ahí, eso hay que reconocerlo, eso no es una opinión, eso es un hecho. Y creo que era de justicia que hoy esta sección la abrieras tú. Pues gracias a todo el equipo que me acompañó en este viaje tan apasionante, a gente que ya no está con nosotros, a muchos que se han ido y que desde luego que los guardo y los recuerdo todos los días de Dios. Cuando voy caminando, los recuerdo a todos uno por uno. Ya no están, pero seguro nos están acompañando. Pues esta entrevista también que sirva un poco de homenaje a ellos. Un abrazo enorme. Otro Gracias, a ti, muy grande. Sigue Gracias. Luchando por los canarios en el exterior. Gracias.